esta mañana conocíamos ya al nuevo gabinete ministerial elegido por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima. Esta elección, esta posesión de los nuevos ministros generó muchas repercusiones, tanto positivas como negativas. Vamos a conocer más detalles al respecto. Las repercusiones no se dejaron esperar por parte de parlamentarios luego de la posesión del nuevo gabinete ministerial por parte del presidente Evo Morales. Tal es el caso de diputados del oficialismo, quienes aseguran que la decisión del primer mandatario fue acertada. Ministerial que desde mi punto de vista contiene sin dudas perfiles muy altamente políticos, pero a la vez perfiles que no solamente son políticos, sino con capacidad de demostrar logros y objetivos alcanzados a nivel técnico. Estamos bastante contentos con este nuevo gabinete, han entrado personas de mucho peso, con mucha experiencia. Un tejido social muy interesante, tanto en el ámbito de las regiones como de las edades y también de alguna manera la representación del campo y de la ciudad, ¿no? No obstante, desde la oposición se asegura que la decisión no sería acertada. Esto citando algunas carteras de Estado, toda vez que se afirma que otros ministros no deberían haber regresado. Vemos que es un nuevo gabinete que tiene la intención de hacer campaña. En realidad ya no son compañeros, son campañeros. Y obviamente que es el mismo Pasanacu. Creo que vemos personas que antes ocupaban otros cargos y creo que ya no tiene capacidad de renovación el propio presidente porque no tiene a quién escoger más. Escoge a los que estaban antes. Uno de los nombres más escuchados es de la ahora titular del Ministerio de la Presidencia, el ministro Juan Ramón Quintana. Creo que cometió un error muy grave y en época electoral la vuelta de Juan Ramón Quintana, que es una persona muy soberbia y que le gusta la confrontación entre bolivianos. Y no dudamos que el señor Quintana con seguridad va a amedrentar a la gente porque esa es su especialidad. Él como ministro de la Presidencia con seguridad que va a ejercer control en ese sentido. Sin embargo, el oficialismo vería de distinta manera la llegada del ministro Quintana, quienes aseguran que la oposición le tendría miedo a la nueva autoridad. Como Juan Ramón, con mucha experiencia política, con mucho compromiso. Creo que la derecha teme a Juan Ramón Quintana, ¿no? La derecha le teme porque él ha sido muy franco, muy claro, muy contundente en muchas de las cosas que ha hecho. Vemos que de ninguna manera nuestros ministros van a entrar a avasallar a los sectores, todo lo contrario. Creemos que los nuevos ministros van a entrar buscando siempre el diálogo. La designación de otros ministros también generó opiniones no tan divididas entre oficialismo y oposición. Muy buena jugada la de Manuel Canelas, un hombre muy inteligente. Luis Arce Catacora, también por el tema económico, tiene bastante experiencia. Nelida Cifuentes, una representante de la mujer de Pollera, que va a trabajar en el ámbito fundamentalmente de todo lo que es el desarrollo económico. Creo firmemente que el compañero Canelas, ahora el ministro Canelas, va a poder llevar las riendas de la comunicación del Estado, no solamente del gobierno, por muy buen camino. Ingeniero Coca, que es también un hombre con mucha trayectoria y con mucho compromiso. Ministro de Trabajo también, que le deseamos el mejor de los éxitos, un sindicalista, luchador social. Por otra parte, la designación de la nueva ministra de Salud, Gabriela Montaño, también generó por una parte críticas de quienes afirman de que esta decisión produciría confrontaciones con el sector salud y por la otra la absoluta aprobación de quienes resaltan el trabajo ponderable de la expresidenta de la Cámara de Diputados. En parte de salud está el reto del SUS, una implementación que seguramente no va a ser fácil, pero que en manos de la ahora ministra Montaño tenemos la certeza de que las cosas van a ir por buen camino. Gabriela Montaño, en estos 4 años que la conozco, aparte de ser médico, es más política. Necesitan hacer campaña con este tema de la salud, es una de las cosas que más débiles ha tenido este gobierno, y el Seguro Universal Salud, que es un tema muy inaccesible, ella lo va a tener que hacer político. Pero sí, Gabriela Montaño es una persona muy inteligente, muy clara, muy contundente en las cosas que hace, y no dudamos que se van a lograr resultados. Pero la población tiene su propia versión y opinión acerca de este nuevo gabinete ministerial. Otros a favor, quienes apelan al criterio del presidente Morales, y otros no están de acuerdo, pero con la esperanza de que todo marche bien.
Seguramente el presidente debe pensar bien y ha hecho caso a los movimientos sociales porque ha habido muchos reclamos de algunos ministros y, como dice el presidente, estamos gobernando con el pueblo y ha hecho caso al pueblo. Eso, bueno, pues hay que ver, ¿no?, su punto de vista del mismo presidente, cómo está queriendo armar. Sobre los ministros es lo mismo de siempre, no ha habido tal vez un cambio estructural. No estoy de acuerdo, a que haya vuelto como ministro de... ¿Qué ministro es? La presidencia. Joder. Bueno, hay que ver, pero con eso, ya, bueno, pues si eso es una cuestión política, pues va a ir poco viendo, la ciudadanía mismo va a ir un poco dando sus versiones. Bueno, y a través de esa nota conocíamos lo que opinó la oposición, parlamentarios, el oficialismo también y la población en general acerca de la posición del nuevo gabinete ministerial del presidente Evo Morales. Para analizar más al respecto, vamos a establecer contacto con la ciudad de Santa Cruz, con el doctor Saúl Paniagua, analista político y además director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales. Doctor Paniagua, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, un gusto y un gran saludo a todo el país, a todo el territorio boliviano a través de Hora 23. Muchas gracias. Seguramente usted siguió desde la ciudad de Santa Cruz esa nota donde conocíamos más acerca de las repercusiones que se generó después de la posesión del gabinete ministerial del presidente Evo Morales. Vamos a analizar en los próximos minutos un poco más al respecto, sobre todo aquellas carteras que fueron las más cuestionadas o que generaron más repercusiones. Pero antes de ello quiero hacerle la siguiente pregunta, doctor. Según su punto de vista, ¿cómo les fue a los ministros del presidente Evo Morales en su última gestión? ¿Cuáles fueron aquellos que destacaron por las acciones que realizaron, que tuvieron una gestión más eficiente, y otros que tal vez resaltaron por algunos errores que pudieron cometer o por dirigir las carteras más cuestionadas? Yo creo que el análisis va por el por qué el presidente de Bolivia ha decidido cambiar parte de su gabinete ministerial pensando en los 9 meses que tiene de gestión, evidentemente política, dado que en 9 meses se realizan las elecciones generales en Bolivia. Creo que va por ello, porque efectuar un análisis de quienes fueron adecuados a la gestión o cumplieron sus funciones, creo que más que nada fue una gestión administrativa de aquellos que empujaron esta gestión, que evidentemente llegó al límite porque se está apenas adecuando, más que una renovación, una adecuación de actores políticos basados en una visión. En este sentido, por ejemplo, si tomamos en cuenta que se han mantenido 17 en funciones, en este caso, es decir, 14 en funciones y 7 se renovaron, donde estamos hablando de cuánto, apenas el 25-30% de este gabinete, ¿no es cierto? Entonces, el otro análisis es el siguiente: si tomamos en cuenta estos 9 meses de gestión que quedan para las elecciones del mes de octubre próximo, entendemos que el ministro de la Presidencia, que vuelve por tercera vez a asumir esta función, él viene de una gestión, en este caso como embajador de Bolivia en Cuba, y trae lógicamente su experiencia. ¿Por qué trae su experiencia? Porque se lo necesita en esta gestión. ¿Cuál es su especialidad? Y que él lo manifiesta y lo indicó en algún momento en una entrevista el año 2011 en el diario El Deber. Su especialidad es lógicamente la inteligencia y la contrainteligencia. Es generar en periodos de altísimo riesgo, como él dice, una gestión evidentemente de tipo política. Ahora, si es que es una gestión desde el punto de vista política, porque él manifiesta que tiene su especialidad, obviamente es formado en la Escuela de las Américas, en esta área de infiltración y contrainteligencia, lógicamente es el trabajo que va a realizar en estos 9 meses. No es un gabinete que va hasta el próximo año, el mes de febrero, que fenece el mandato del actual presidente, sino es un
es una gestión de apenas 9 meses que muestra esta primera imagen. La segunda imagen es lógicamente probablemente la cara de lo que va a mostrar el presidente de Bolivia en este periodo eleccionario, es decir, en la imagen de la economía, una economía saneada. Lógicamente reconocemos el prestigio del ministro, en este caso de Economía, el licenciado Arce Catacora, que es no solamente reconocido en Bolivia, sino en el ámbito internacional. Si Muy recordamos algunas publicaciones en el exterior, en este caso el periódico norteamericano Wall Street Journal lo ubicó entre las figuras de la economía, entre 18 ministros de economía de la región, él ocupaba el 8º lugar. Entonces, doctor Paniagua, vemos esos dos aspectos que se va a tomar en esta gestión breve de 9 meses. Por eso es que también el nuevo ministro de Economía, que va a manejar 3 o 4 veces el presupuesto, que se ha duplicado, triplicado, cuatriplicado, porque si usted analiza el presupuesto general de la nación para el nivel de información, lógicamente eso va a implicar un manejo multiplicado en vista de las próximas elecciones. Muy bien, doctor Paniagua, yo le propongo que a retornar de la pausa que tenemos a continuación, estemos con el análisis de justamente algunas repercusiones que se dieron por la posesión del ministro de Economía, retorno en este caso, y también estaremos analizando otras carteras, las más cuestionadas, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio... Es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada. La mañana de este miércoles, el presidente Morales posesionó al nuevo gabinete ministerial. Cambió a 7 de sus 20 ministros y decidió el retorno de Juan Ramón Quintana al Ministerio de la Presidencia y de Luis Arce Catacora al Ministerio de Economía, en lugar de Alfredo Rada y Mario Guillén, respectivamente. Por otra parte, Cari Arias, esposa del defensor del pueblo, se presentó la tarde de este miércoles en la Fiscalía de La Paz para hacer oficial su denuncia en contra de su esposo por violencia intrafamiliar. Pidió disculpas por todo lo que estaba ocurriendo y dejó todo en manos de su abogado. La alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, y su homólogo de La Paz, Luis Revilla, acordaron este miércoles que para evitar la acumulación de basura en las calles de la urbe paceña, se llevarán los residuos sólidos a Villa Ingenio, mientras se mantenga el bloqueo a relleno de Alpacoma. Y en el ámbito internacional, el jefe de Parlamento, el joven opositor Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino de Venezuela para presionar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro, tras lo que fue reconocido por Estados Unidos y varios países de América Latina. Muy bien, continuamos con la ciudad de Santa Cruz en compañía del doctor Saúl Paniagua, analista político. Estamos justamente evaluando todo lo que ha sido la posesión del nuevo gabinete ministerial que se dio a conocer durante esta jornada, doctor Paniagua. Nos quedamos en lo que es el Ministerio de Economía. Quiero comentar una repercusión negativa, por ejemplo, que surgió respecto al retorno del ministro Luis Arce Catacora, ahora como actual ministro de Economía. Por ejemplo, exportadores se refirieron a que esto refleja una preocupación por parte del presidente Morales respecto a la situación económica del país, ya que si bien actualmente existe estabilidad económica, hoy por hoy Bolivia cuenta con la deuda externa más grande de la historia. ¿Qué punto de vista tiene respecto a esta opinión, doctor Paniagua? No solamente que es deuda externa, sino la deuda interna, que ya se torna casi insostenible porque el gasto, es decir, el duplicar el gasto corriente, triplicar el gasto corriente, nos lleva lógicamente a una experiencia que nadie puede retornar, como en la década del 80 o como lo que pues, es demasiado extremo también sucede en este momento en Venezuela. Es decir, cuando se carga demasiado el gasto público, se utilizan los recursos para sostener el aparato del Estado
entonces el aparato del Estado se aburguesa y no genera el bienestar que todos los bolivianos requieren. Por eso la Cámara de Exportadores tiene toda la razón, se han cerrado los mercados en el ámbito internacional y esto obviamente tiene que ver con el aspecto evidentemente de tipo político, no solamente en la gestión económica en el ámbito internacional tiene que estar acompañada con una gestión de política exterior para generar espacios de inversión, porque el captar la inversión externa hace a la credibilidad de la gestión de gobierno. Por eso es muy importante y considero que los exportadores tienen toda la razón. Y además hay otro elemento muy importante. ¿Qué es lo que en el momento de exportar, qué es lo que reciben los bolivianos? Reciben obviamente divisa. Y para generar al interior del país una producción, no puede estar compitiendo a nivel internacional, lógicamente, con esos niveles de generar mayor costo para la producción. Por eso es que hace que nuestra producción sea poco competitiva en el ámbito internacional y prevalezca más, en este caso, las importaciones que las exportaciones. Muy bien, gracias, doctor Paniagua. En los próximos 2 minutos vamos a evaluar otra cartera que fue también muy cuestionada. Estamos hablando del Ministerio de Justicia. Muy cuestionada debido a las deficiencias que actualmente existen en nuestro país en relación con la administración de justicia. Vemos distintos administradores de justicia, sean jueces, fiscales o abogados corruptos que salen a la luz y así lo han reflejado las últimas noticias. Sin embargo, el presidente Evo Morales continúa con la confianza, depositó nuevamente su confianza en el ministro Héctor Arce, que fue ratificado como ministro de esta cartera. Bien, el ámbito de la justicia es lacerante para el pueblo boliviano, porque el pueblo que no tiene justicia, lógicamente va a vivir en la zozobra como hoy está sucediendo en nuestro país. No solamente la administración de justicia está sometida a aquello, sino que la administración de justicia está sometida al poder. El poder ha tomado la administración de justicia y por eso es que la justicia no llega al pueblo. Los recursos que maneja la administración de justicia son mínimos, pero tampoco eso es excusa, porque él sabe perfectamente, el Estado boliviano, cuando generó la esperanza en el momento de llamar a aquellos postulantes y que vayan y se presenten y que sean elegidos por el pueblo. La nota está dada justamente en la elección mínima con personas que están asumiendo cargos muy importantes en la administración de justicia con apenas 2, 3 o 5% del voto del electorado, tomando en cuenta lo que como experiencia ha sucedido en nuestro país. Pero sin embargo, es un elemento muy importante. El presidente ha manifestado su preocupación de este tema, pero no la solución. Por eso es que probablemente lo mantenga al ministro de Justicia, porque no es de interés fundamental, primordial para la gestión actual del Estado boliviano, el mejorar la administración de justicia, mantener en las condiciones que está. Lógicamente seguiremos entre las categorías que tiene en este momento Latinoamérica, de que nuestro país tiene alrededor del 80-90% de las personas detenidas en las cárceles públicas que no tienen sentencia. Hay personas que están en este momento alrededor del 75% del presupuesto carcelario se lo lleva Doctor las personas que están detenidas preventivamente. Entonces es un tema que no está solucionado. Doctor Paniagua, muchas gracias. Vamos a destinar los próximos 2 minutos para analizar otra cartera que también fue muy cuestionada y la posesión de la actual ministra de Salud, que ha generado repercusiones en toda la población y por supuesto en los profesionales de salud. La posesión de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, actualmente ministra de Salud, ha generado preocupación en los médicos, quienes temen a que esa crisis que existe actualmente entre el sector médico y el gobierno central empeore con la posesión de esta ministra. Y con relación al tema del Ministerio de Salud, tiene que ver con esta decisión política asumida por esta administración del Estado con relación al sistema universal de salud, que en los hechos es impracticable porque no solamente no existe una política de Estado que debió manejarse desde hace 13 años, se lo pretende implementar en estos 9 meses
de una gestión eminentemente política. Por eso es que los médicos en general están no solamente protestando, ni siquiera no es suficiente la preocupación, están alarmados por lo que pueda suceder. Lógicamente con un sistema que no tiene los recursos, no tiene los medios, no tiene la logística, y lógicamente los médicos no van a poder actuar en consecuencia, no van a poder cumplir con este propósito de decisión política. Y probablemente la vocera en este caso, que tiene una experiencia de trayectoria política como diputada, como presidenta, como ha generado muchas leyes desde su gestión política, no sé cómo podrá interpretar, siendo ella médica, lógicamente, la señora Lili Montaño, pueda interpretar la realidad que está viviendo en este momento nuestro país, y la realidad la vemos todos los días. Acerquémonos a un nosocomio, preguntemos a la gente, pidamos una información. La gente en este momento necesita una salud inmediata. No necesita registrarse para que le provea salud, sino que el Estado está en la obligación. La primera función del Estado es la provisión de salud, y lógicamente si en 13 años no lo ha hecho, menos lo podrá hacer en 9 meses, ¿no es cierto? Entonces creo que esta es una situación alarmante, porque la gente en los hospitales, en las postas sanitarias, etcétera, en los hospitales de primero, segundo, tercer nivel, siguen sufriendo las carencias que el Estado boliviano ha sacado las manos de una función que le compete a ellos. Muy bien, entre los 7 nuevos ministros de gabinete de Evo Morales, doctor Paniagua, 2 nuevos rostros han destacado. Hablamos del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y por otra parte del nuevo ministro de Comunicación, Jaime Canelas. Hay muchas cuestiones acerca de Manuel Canelas, corrijo, hay muchas cuestiones respecto a este punto. Hay quienes no entienden por qué se pudo juntar a 2 ministros de un distinto estilo político. Por una parte, el ministro Quintana, que se caracteriza por la dureza de sus acciones, y por otra parte, el actual ministro de Comunicación, Canelas, que más bien es una persona que recibe mucho apoyo y incluso es apreciado por su moderación. Ese análisis desde su punto de vista, doctor Paniagua. Yo creo que es coherente la decisión de nombrarlo al licenciado Canelas. Lo conozco, porque él formó parte de la comisión para evaluar a los candidatos para lo que iban a postular para el Poder Judicial. Yo estuve en representación de la Universidad Autónoma de Gobierno de René Moreno. Pero él es muy interesante porque es coincidente, porque él formó parte de la comisión el año 2015, cuando se relanzó la posibilidad de una reelección del presidente, en este caso una 4ª reelección del presidente, y se presentó esta propuesta, y lógicamente el año 2016, en febrero, fue rechazado por el pueblo boliviano, que dijo no a la repostulación, a la 4ª repostulación del presidente, ¿no es cierto? Entonces él formó parte de esa gestión, y probablemente en la generación de información va a ser coherente con lo que la oposición está protestando y está gestionando, porque inclusive existen algunas fórmulas políticas que hablan de Bolivia dijo no, etcétera. Es un mensaje no solamente a nivel nacional, sino en el contexto internacional. Entonces habrá una gestión de información, de convencimiento, que la postulación del presidente actual a una 4ª gestión, en este caso ya sería indefinida, es no solamente constitucional, sino que forma parte de una estrategia para generar un posicionamiento, un convencimiento para el pueblo boliviano de que es un hecho no solamente real, sino legítimo y basado en lo que establece la Constitución y las normas del derecho nacional e internacional. Hay que tomar en cuenta también que el tema de la legitimidad es muy importante por lo que está sucediendo. Ya estamos en la hora 10, ¿no? 10 minutos de este jueves, y hemos escuchado el día de ayer, en este caso miércoles, lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no es cierto? La falta de legitimidad de un presidente ha generado una situación muy particular, y que a través de una acción a nivel internacional es que se ha empezado a reconocer al nuevo presidente.
legítimo. Entonces, en ese sentido, es coherente también la designación de este joven comunicador que tiene muy buena formación. Nació en Venezuela, hijo de padres bolivianos, formado en España, y tiene mucho conocimiento y además, como bien dice Paola, es muy apreciado, pero lógicamente es coherente con la designación porque hay un tema que él lo maneja y que lo presentó para una postulación indefinida del presidente y que lógicamente no resultó el 2016, en el mes de febrero. Muy bien, doctor Saúl Paniagua, agradecemos su presencia en el programa y el análisis que realizó respecto al nuevo gabinete presidencial. Analista político y director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales. Será hasta otra oportunidad. Paola, buenas noches y un gran saludo a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias.